Zorrito y su historia en Capilla Chachila. Era de tarde, corría mucho viento y la temperatura empezaba a descender. Éramos mi compañero y yo, dos soldados de la 4ª Brigada de Montaña, que habíamos salido de campaña a hacer tiro y que por quedarnos a cagar en el camino, nos alejamos de nuestra brigada. Nos encontrábamos en un cerro llamado Capilla, un cerro al que los pobladores de las pequeñas comunidades lo conocían como un Apua Chachila o demonio. Nosotros no éramos de esas creencias andinas, así que decidimos pasar la noche en el lugar denominado Capilla Chachila. Muy cerca de la cima, armamos nuestras carpas para descansar y seguir nuestro camino al día siguiente, ya que el mapa que llevábamos era exacto. Pero al llegar la noche, el frío y el miedo nos empezaba a consumir. Habíamos escuchado historias sobre el lugar, historias que contaban nuestros compañeros en nuestras noches de guardia en el cuartel de Puno. Pues estos compañeros eran naturales de Pomata, Yunguyo, Juli y otros pueblitos del sur de Puno. Recordábamos con mi compañero las historias que nos contaban sobre el lugar, pero que al estar en ese lugar nos empezó a dar algo de miedo, pensando que las historias sobre cariciris, chinchilicos y sirenas que nos contaban se haría realidad. Pues de la nada empecé a sentir un miedo que jamás sentí. Y le dije a mi compañero que estaba en su carpa: «Oye Pérez, ¿cómo andas, Won?» Y él respondiendo me decía que había escuchado los pasos de una persona caminando cerca a su carpa. Fue entonces cuando le dije: «Pérez, trae tus cosas y ven a mi carpa». Fue así que mi compañero vino a mi carpa y veía sus ojos que reflejaban mucho miedo, como si hubiera visto algo, y le dije: «Oye Pérez, ¿qué pasa?» Y él me dijo: «Puta madre, zorrito, nos cagamos. Al venir a tu carpa he visto a un hombre viejo con un cuchillo de oro que brillaba como si fuera el sol. Y cuando lo miré, me sonrió. Pero este viejo de mierda tenía dientes de oro que también brillaban como el sol, carajo. Y al pestañear nomás un ratito desapareció, huevón». Yo le dije: «Pérez, es el frío, huevón, que te está haciendo ver huevadas. Carga tu arma rápido. Seguro que hay rateros, carajo. Si ves a un ratero, lo agarras y le sacas la mierda». Salí un rato de la carpa a orinar. Hacía mucho frío y el viento silbaba como si fuera persona. Cuando estaba orinando, escuché a una mujer que me llamaba. Pensaba que era Pérez quien estaba jodiendo, pero era la voz de una mujer que me llamaba. Y su voz la escuchaba como si estuviese lejos, y cada vez más y más se acercaba. Y me dije a mí mismo: «Tranquilo, zorrito, es el frío y la altura, no pasa nada». De pronto escuché algunos pasos. Era una persona que venía corriendo y le decía a Pérez: «Agarra tu arma, huevón, vienen rateros, carajo». Lo llamé como 3 veces, pero el muy huevón no contestaba. Así que me alcé de valor y con arma en mano me fui a buscar un lugar entre las rocas que había cerca para esconderme y agarrarlo de sorpresa, ya que a mí, al zorrito, nadie lo agarra por el culo, carajo. Ya listo para sorprender al ratero y sacarle la mierda, lo esperaba escondido detrás de una roca. Esperé paciente, pero empezaba a sentir mucho miedo al recordar en mi cabeza las historias que contaban mis compañeros en el cuartel. No sé por qué, pero había un miedo que me recorría el cuerpo. Ni siquiera sentí ese miedo cuando de niño mi mamá me reventaba el poto con el palcacho, pero el miedo me invadía. Escuchaba los pasos de esa persona acercándose cada vez más.
y más, hasta que de pronto dejé de escucharlo. Salí de detrás de la roca donde me escondía con mi arma en la mano, listo para sacarle la mierda a ese ratero concha su vida, carajo. Pero al salir a sorprenderlo, no había nadie. Bien clarito escuché que esos pasos se detuvieron cerca mío, pero no había nadie. Empecé a caminar un poco por el camino que había, pero no encontraba ninguna persona. Así que dije, puta madre, por la hueva me alarmé, carajo. Ese concha su vida seguro me vio y se tiró a la fuga. Mejor regreso a mi carpa a descansar. Pero al retornar, vi a una persona sentada encima de la roca donde me estaba escondiendo. Le apunté con la linterna y vi a una mujer calata, peinándose el cabello. Y mi alma se partió en 1000 pedazos al recordar que mis compañeros hablaban sobre la sirena, que te encantaba, que se comía tu alma y que después de unos meses morías. Me decía a mí mismo, puta madre, huevón, esto es un sueño, esto no puede ser real, carajo. Y fue ahí cuando la mujer me dijo, no, zorrito, esto no es un sueño y te voy a llevar conmigo, aunque no quieras. De pronto empezó a hacer viento con tierra bien fuerte y quité la vista de la roca por un segundo de donde estaba esa mujer. Pero al volver la vista al lugar, la mujer ya no estaba. Seguí caminando de regreso a mi carpa, impactado emocionalmente sobre lo que había visto. Pero al seguir caminando, vi a un señor viejo, tal y como lo describió Pérez. Gritando le dije, ¿quién mierda eres, huevón? Ya, circula nomás, ahorita te saco la mierda, carajo. Y el señor viejo solo se reía. Y de nuevo le decía, ya, vaya a su casa, viejo de mierda, que tu chola debe estar esperándote, carajo. Ya, vaya a su casa, carajo. Fue entonces cuando el viejo dejó de reírse, y cuando pestañeé, el viejo ya no estaba. Había desaparecido ante mis ojos. Me detuve y con el cuerpo tembleque y lleno de miedo me puse a gritar, fuera, viejo de mierda, si te vuelvo a ver, te voy a sacar la mierda, carajo, huevonazo. Fue tan grande mi sorpresa cuando escuché hablar detrás de mí a aquel viejo de mierda diciéndome, de aquí no te vas a ir jamás, ahorita te voy a comer, puta. Y de un empujón me tiró al piso, pero tenía el arma en la mano y le apunté. Fue ahí cuando este viejo maldito me sonrió y vi que tenía dientes de oro que brillaban como el sol, tal y como lo había descrito Pérez. Agarré mi arma y le apunté diciéndole, carajo, hasta aquí llegaste, viejo de mierda, te voy a matar, carajo. Fue allí cuando este viejo dejó de reírse y me dijo algo que jamás olvidaré. Jamás te vas a ir de aquí. Aquí siempre vas a vivir. No aguanté más el miedo y disparé. Pero justo en el momento en que disparé, el viejo desapareció ante mis ojos. Así que me levanté y me fui corriendo hasta la carpa donde estaba Pérez. Al llegar, el huevón estaba durmiendo. Y le dije, alista tus cosas, huevón. Hay que largarnos de este lugar. Rápido, carajo, vámonos. Habíamos alistado nuestras cosas rápido. Y ya cuando estábamos listos a salir, escuchamos el rugido de un animal. Pérez dijo, oye, zorrito, es un león, carajo. Y yo le respondí, león va a ser seguro, huevón. Carajo, es puma, huevón. Ya una vez con todo listo, salimos y todo estaba tranquilo. Pero nosotros estábamos alerta ante la aparición de cualquier puma o perro salvaje. Empezamos a caminar y en el camino escuchamos el rugir de un puma. Preparamos nuestras armas y nos escondimos para ver si pasaría el puma o se iba.
pero de pronto todo estuvo en silencio. Seguimos caminando pensando que el puma ya se había ido, pero de pronto escuchamos que piedras caían de arriba del cerrito, y al ver qué estaba pasando, vimos a 2 pumas gigantes. Uno era de plata y el otro era de oro. Desesperado le dije a mi compañero: «Corre, huevón, corre, mierda, corre, carajo, nos van a matar, carajo, corre». Empezamos a descender del cerro huyendo desesperados, y al voltear a mirar atrás, veo que los pumas saltan para perseguirnos. Agarramos nuestras armas y nos poníamos a dispararles, pero los pumas estaban ya demasiado cerca, y cuando le disparo al puma de oro en la cabeza, la bala rebotó y me cayó en la pierna derecha. Pero en ese rato no sentí el dolor, y seguíamos descendiendo del cerro todos desesperados. Al llegar a las faldas del río, en la parte plana nos pusimos a mirar atrás, y vimos a los pumas regresar a la punta del cerro Capilla, y escuchábamos sus rugidos. Avanzando con la pierna herida y sintiendo más susto que dolor, llegamos al pueblo de Yunguyo, y un poblador nos alojó en su casa. Nos invitó comida, y asustados de lo que había pasado le contamos lo sucedido. Y su esposa nos dijo que ese lugar es un lugar maldito, donde solo hay brujos malos que tienen pacto con el diablo. Ese cerro es el Capilla. En ese lugar los chamanes malditos pagan con gente al Apu. Ay, guaguas, suerte han tenido de salir vivos de allí. El Capilla es el diablo. Mucha gente mala va a ese lugar a que los chamanes que tienen pacto con el diablo les hagan trabajos malos. Al día siguiente salimos de Yunguyo hacia Puno, y en el camino Pérez me contaba que cuando me había ido a orinar, un viejo entró a la carpa y le dijo: «Te voy a sacar tu cebo, y dentro de unos meses vas a morir, y al morir te voy a venir a llevar». Llegamos muy asustados de todo lo que habíamos pasado. Me curaron la pierna en el hospital militar, y luego de unos meses, Pérez falleció, de una forma muy extraña. Su familia decía que el cariciri le había sacado el cebo, y que cuando le llevaron a un chamán, les dijo que ya era demasiado tarde para curarlo. Al poco tiempo algo malo pasó conmigo. Cada vez que era luna llena, escuchaba la voz de una mujer llamándome y me daban ataques de epilepsia. Al ir a consultar a un chamán, el chamán me dijo que la sirena me había agarrado y que me había estado comiendo poco a poco, y te va a seguir comiendo hasta que te mueras. Pasaron 97 años desde aquella noche horrible que pasé junto a mi compañero, y en cada luna llena seguí escuchando la voz de esa mujer llamándome. Y al fallecer a los 115 años, vino la sirena a llevarme y estar siempre con ella, donde todas las noches nado llorando en el Huilacota o laguna de sangre del Capilla.